No sé si ya observaron quién escribe en el Hoy con Dios en esta semana que se inicia. Esta semana escribe una familia: padre, madre, hijos, abuelita, todos escribiendo, estudiando la palabra, una familia. Y da mucho gusto ver familias que estudian la palabra de Dios. Y damos gracias también por el testimonio de Gilberto, de Arturo. Sin duda, estas son familias que aman a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por que estamos reunidos en esta hora para meditar en ella. Pedimos tu dirección, Señor. Queremos que tu palabra nos hable el día de hoy. Abre nuestros corazones y nuestras mentes para entender el mensaje que tienes para nosotros. En nombre de Cristo Jesús, amén. La institución de la familia existe desde el principio de los tiempos y no es una creación del hombre, es una creación de Dios. Cuando Dios dice allí en Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, está dando a entender que hay un padre, una madre y un hijo, cuando menos un hijo que vive con ellos, los cuales forman una familia. El hijo entonces permanecerá con ellos, con sus padres, hasta que se case. Y entonces se separa de sus padres y de sus hermanos para formar su propia familia. La familia, como sabemos, es la base de la sociedad. Y las familias funcionan bien cuando existe respeto, buena educación, temor de Dios en cada uno de sus miembros. El hogar es tradicionalmente un lugar de refugio, un lugar donde nos sentimos bien, donde podemos descansar tranquilamente, libres de presiones y de las formalidades que nos impone la sociedad. Por eso se acuñó la frase hogar, dulce hogar. Pero no podemos negar que también en el hogar hay problemas. Y hay problemas muchas veces muy grandes. Yo tenía compañeros que preferían quedarse a trabajar hasta muy tarde para no ir a su casa. ¿Por qué? Porque no se sentían bien. Ese lugar de refugio ya no era un lugar de tranquilidad. Así lo afirma el escritor C.S. Lewis al decir que cuando vemos las montañas, las que están más lejanas, las vemos azules, porque están muy lejanas. Y así también las familias que creemos son exitosas y buenas son las que están más lejanas de nosotros y no sabemos mucho de ellas. En otras palabras, se puede hablar de la familia ideal y tal vez de eso vamos a hablar el día de hoy. Pero eso muchas veces está alejado de la realidad, a menos que toda la familia, como las familias que hemos mencionado, estén todas unidas y reconociendo a Dios como el jefe supremo del hogar. Desde luego que en la familia puede haber dificultades grandes o pequeñas, pero cuando todos ponemos las cosas en las manos de Dios, cuando confiamos en Él y actuamos de acuerdo a sus mandamientos, cualquier problema que surja dentro de la familia
puede ser resuelto. Y no solo eso, sino que nuestro hogar será objeto de bendiciones. Así como se dice que el hombre es la corona de la creación, podemos decir que el matrimonio el matrimonio es el broche de oro de la creación. Dios, al reunir al hombre y a la mujer, como ya dijimos, constituyó el hogar, el cual, de acuerdo con el propósito de Dios, debe ser un lugar de amor y de armonía, un lugar de bienestar para el hombre y la mujer que Él creó. Las buenas relaciones familiares empiezan con la relación entre los esposos. Ya hemos dicho que la familia es la base de la sociedad, pero la base de la familia es el matrimonio. De manera que si la familia no tiene una buena base, pues no va a ser una buena familia. No podemos esperar que haya una buena relación entre padres e hijos si no existe esa buena relación entre los esposos. En los últimos años, el matrimonio ha venido perdiendo su significado como institución permanente y segura. El compromiso de hasta que la muerte nos separe es para muchos solamente una idea romántica, y el matrimonio se ha convertido en un juego, una simple aventura. Parece que se dijera hasta que el divorcio nos separe. Pero no pretendo ahora hablar del matrimonio, porque ese no es el tema. El tema es la familia. Pero es necesario mencionar que el matrimonio cristiano es muy importante, como ya lo dijimos, como base de la familia. Y el matrimonio cristiano implica algo más que la unión de dos seres. Incluye también a una tercera persona, Jesucristo. Él es el que da significado, guía y dirección a estas relaciones. Cuando Jesucristo preside un matrimonio, entonces es cuando podemos decir que se trata de un verdadero matrimonio cristiano. Todos sabemos que ante el mundo el matrimonio es un contrato. Ni parientes son, así dicen muchas veces, ni siquiera somos parientes. Pero el punto de vista cristiano sobre el matrimonio no es que se trate simplemente de un contrato legal o social. El cristiano debe entender el matrimonio como un acto celebrado ante Dios y en presencia de su iglesia. Este compromiso perdura no por la fuerza de la ley o por temor a las sanciones, sino porque se ha llevado a cabo delante de Dios y los esposos han pedido la ayuda de Dios para que los dirija en su matrimonio. Bueno, hemos hablado hasta ahora de la base de la familia, que es el matrimonio. Pero la familia es una institución más grande. Se forma de padres e hijos, la familia nuclear. Ahora, si hablamos de familia extendida, pues incluye también a los abuelos, los suegros, los tíos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué sucede
con el matrimonio y con la familia en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el padre era el responsable no solo del sostenimiento material de la familia, sino también del culto religioso y de la vida espiritual de cada uno de los integrantes de la familia. Esto parece que se ha ido perdiendo en nuestros días y actualmente algunos padres piensan que su única responsabilidad es ser el proveedor y que la madre se debe encargar de todo lo demás. Pero la Biblia es muy clara al respecto, ya lo leímos allí en Deuteronomio capítulo 6, le pido que lo abran para tenerlo a la vista, Deuteronomio 6, los versículos del 6 al 9. El padre tenía que enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Esta enseñanza era en forma oral. Dice el versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Se transmitía entonces en forma oral, por medio de la palabra. Pero también se transmitía en forma escrita. Versículo 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Como podemos ver, era una enseñanza bastante completa. La enseñanza debía entrarle a los hijos por los ojos y por los oídos, de tal forma de que la aprendieran muy bien. Pero lo más importante, no se trataba de que se la aprendieran de memoria y que la repitieran como periquitos, ¿no? El padre era responsable también de que los hijos aprendieran a aplicar esa palabra en todos los aspectos de la vida. Es decir, la enseñanza era y debe seguir siendo hasta la fecha, no solamente transmitir información, sino dar formación a los hijos. Que ellos aprendan cómo vivir y cómo vivir delante de Dios. Eso era y sigue siendo lo importante que los padres deben transmitir a sus hijos. Hay un proverbio que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta es una enseñanza que podemos confirmar hoy en día en la vida de muchos hermanos que desde niños fueron instruidos por sus padres en las Sagradas Escrituras y hoy son líderes de la iglesia. Y ejemplos lo tenemos el día de hoy, ¿verdad? Con la persona que está dirigiendo el culto. Y aun cuando por algún motivo ese joven o esa persona adulta que recibió la palabra desde pequeño, aun cuando esa persona por algún motivo se llegue a alejar de la iglesia, la semilla está sembrada en su corazón. Y donde quiera que se encuentre, estará buscando a Dios y andando en sus caminos. El papel entonces del padre es muy importante. Ya hablamos del papel del hombre como esposo, ahora hablamos también del papel del hombre como padre. Su papel es muy importante en la vida espiritual y religiosa de la familia, no solamente como proveedor. Pero todo lo que hemos dicho respecto al padre, respecto al hombre, en la educación espiritual y religiosa de la familia,
no excluye a la madre. Desde luego, tanto el padre como la madre son corresponsables de la educación espiritual de sus hijos. El padre junto con la madre son dos personas que trabajan conjuntamente como un equipo. Si el hombre toma las decisiones solo, puede equivocarse más que si las toma de común acuerdo con su ayuda idónea. Por eso Dios le dio una ayuda idónea. Bueno, hemos visto lo que dice el Antiguo Testamento, pero veamos ahora el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento también nos habla de algunas obligaciones del padre de familia. Voy a mencionar únicamente dos. La primera, debe amar a su esposa. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor del hombre por su mujer nunca debe ser un amor egoísta. Cristo no amó a la iglesia para que la iglesia hiciera algo por él, sino para él hacer algo por la iglesia. Un hombre debe amar entonces a su mujer como ama a su propio cuerpo. Por eso dice un poquito más adelante, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. La segunda obligación del padre de familia se encuentra allí más adelantito en el capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y yo me pregunto, ¿cómo podemos provocar a ira a nuestros hijos? Hay muchas maneras. Puede ser con una disciplina demasiado estricta, o cuando somos injustos, cuando les hablamos con enojo y no con amor. Hay muchas formas en que podemos provocar, y los padres saben muy bien esto, que podemos provocar a ira a nuestros hijos. Cierto es que es muy necesaria la disciplina, aquí mismo lo dice, que criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La disciplina es necesaria, pero el secreto de todo es que se haga siempre con amor, tratando de que el hijo entienda que nosotros le amamos, que siempre sepa que le amamos y que todo lo que hacemos y le decimos es por su bien. El apóstol Pablo repite esta enseñanza en una forma más completa en Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Aquí agrega algo más, ¿verdad? Para que no se desalienten. La juventud es muy propensa a desalentarse. El desaliento puede venir de una crítica, de una censura continua, de una disciplina demasiado estricta. Es muy importante entonces para los padres evitar que los hijos se desalienten. El desaliento, ya lo dijimos alguna vez, es la principal arma de Satanás. Por lo tanto, hay ciertos aspectos que los padres deben tomar en cuenta en el trato con sus hijos. En primer lugar, no debemos olvidar que la vida cambia.
La vida no es la misma que cuando nosotros fuimos jóvenes. Las costumbres de una generación no son igual que las de las nuevas generaciones. Que a los hijos les ha tocado vivir otra época. Hay una frase que muchas madres utilizan: cuando yo tenía tu edad, no me dejaban hacer eso. Entonces el hijo puede contestar: sí, mamá, pero tú vivías entonces y yo vivo ahora. Los tiempos cambian y es necesario que los padres se adapten a las costumbres y a los hábitos de las nuevas generaciones sin apartarse de la palabra de Dios. Entonces, considerar que la vida cambia. En segundo lugar, el practicar un control muy estricto. Más bien el no practicar un control demasiado estricto. Al hacerlo, estaríamos privando a nuestros hijos de su libertad para desarrollarse, para ser ellos mismos. Hay que dejarlos ser. Es preferible correr el riesgo de equivocarnos confiando demasiado en nuestros hijos que controlándolos demasiado. En tercer lugar, algo muy importante. Hablamos hace rato de la amonestación, del castigo, del regaño. Pero no debemos olvidar el estímulo. El estímulo es quizá más importante que el regaño. El castigo, la disciplina son necesarios cuando hacen algo malo, pero más necesario es el estímulo cuando hacen algo bueno. El estímulo logra muchísimo más que el reproche. No olvidemos que no debemos permitir que nuestros hijos se desalienten. Si no los estimulamos, si no les damos una palmada cuando hacen algo bien o un premio cuando hacen algo bien, se pueden desalentar y ya no van a querer hacer nada bien, ¿verdad? Van a convertirse en rebeldes. Bueno, ya hemos hablado suficiente, creo, acerca de los padres, de la pareja, tanto como matrimonio como padres, tanto como padres. Pero ¿qué hay de los hijos? La palabra de Dios tiene mandamientos también para los hijos. La principal está en Éxodo 20:12. Es uno de los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. La única manera de honrar a los padres es obedeciéndoles, respetándolos, no causándoles dolor, no juzgarlos, sino amarlos, a pesar de que sabemos que también tienen defectos. El libro de Proverbios está lleno de enseñanzas para los hijos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Alégrese tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. No hay satisfacción más grande para un padre y para una madre que el amor y el respeto de sus hijos. Pensemos ahora en el valor que tiene para nosotros nuestra familia. Pensemos en todo aquello que tiene valor en nuestra vida. La salud, el talento, las aptitudes, los amigos.
la escuela, el trabajo, la cultura, nuestra patria. Son valores que tenemos. ¿Y dónde queda nuestra familia? ¿En qué lugar de esa lista de valores está nuestra familia? Para los jóvenes, a veces lo más importante son sus amigos, ¿verdad? Ustedes no me dejan mentir. A veces más importante que su familia. Para algunos lo más importante es su talento, su carrera. Para otros lo más importante es su trabajo. ¿Qué lugar ocupa en nuestra escala de valores nuestra familia? Es importante dar a nuestra familia el lugar que le corresponde en las cosas buenas que Dios nos ha dado. Es importante cuidar de nuestro hogar. Para ello, debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que une a las familias y las hace fuertes? ¿Qué es lo que las separa y las destruye? ¿Qué puedo hacer yo para que mi familia pase a ser una de las cosas más importantes que tengo a mi favor? Vamos a tratar de responder a cada una de estas preguntas. ¿Qué es lo que une a las familias y las hace fuertes? Como siempre, la palabra de Dios tiene la respuesta. Todos conocemos el fruto del Espíritu, que está en Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. ¿Qué les parece si aplicamos esto a nuestra familia? Este pasaje está escrito para todos los cristianos, yo lo sé, no para las familias, sino para cada uno de los cristianos en lo personal. Pero se aplica muy bien a la familia, a nosotros como miembros de una familia. Y no necesitamos ser la cabeza de la familia para aplicar este pasaje en nuestro hogar. Podemos también convertirnos en líderes espirituales de nuestra casa, aunque no seamos la cabeza de la familia. Ya hemos estado viendo que la Biblia nos habla sobre las responsabilidades de los padres, de los hijos, y que todos tenemos una responsabilidad dentro de la familia. Pero esta tarea de unir a la familia y hacerla fuerte es responsabilidad no solamente del padre de familia, sino de cada uno de sus miembros. Todos pueden y deben iniciar los cambios y convertirse en líderes de la casa. Si vivimos el fruto del Espíritu en nuestra casa, veremos cómo nuestras familias notarán el cambio en nuestra vida. Eso influirá en ellos y el resultado será una familia fuerte y unida. La familia se convertirá en una familia que ama a Dios y que disfruta de sus bendiciones. Si vivimos el fruto del Espíritu en nuestra casa, habrá una mayor sinceridad y compañerismo en todos los miembros de la familia, de tal forma que para los jóvenes la familia se convertirá en algo más importante que sus amigos. El Espíritu Santo vive en todos los que consideran a Jesús como su Señor y Salvador. Por lo tanto, las cualidades del fruto del Espíritu son y deben ser verdaderas descripciones del carácter cristiano.
Si algunos cristianos no son amantes, gozosos, pacientes y no tienen dominio propio, es que deben crecer más espiritualmente. ¿Cómo puede una persona crecer en todas estas cualidades? Vamos a considerar algunas de ellas, no todas, algunas de ellas. Primero, el amor. La característica más evidente de una familia cristiana es que los miembros de la familia se aman unos a otros. Familias cristianas y no cristianas, ¿verdad? Esa debe ser la característica, que se amen unos a otros, el amor filial que existe en la familia. Pero hay algo más que podemos hacer, porque el amor es activo y creativo. Es decir, va más allá de cumplir con tus obligaciones o de los quehaceres que te corresponden dentro del hogar. Es importante demostrar nuestro amor no solamente de esa manera, cumpliendo con lo que nos corresponde, sino hay otras formas prácticas y creativas que podemos demostrar nuestro amor a nuestros seres queridos, a nuestros familiares. ¿Cuáles son estas formas? Por ejemplo, un regalo. Un regalo no en una ocasión especial, no en el día de su cumpleaños o en Navidad o el 10 de mayo, no. Un regalo en un día que no sea especial, algo que sabemos que le gusta y que le va a gustar recibirlo. Regalos, sin que haya una razón, una forma de demostrar el amor. Otra forma de demostrar el amor, con una palabra de afecto. Dentro de la familia somos poco propensos a hablar con afecto a nuestros hermanos, ¿verdad? A pesar de que son nuestros hermanos, a veces le hablamos con más afecto a nuestros amigos que a nuestros hermanos o a nuestros padres, ¿verdad? La palabra de afecto. Otro ejemplo, actos de servicio. Hacer algo por nuestro hermano, por nuestros padres. Hacer algo, ayudarlos en algo, para que ellos puedan ver nuestro amor. Recuerden que todo esto es la forma de demostrar nuestro amor. El amor entonces es muy importante, demostrado de muchas maneras. El gozo es considerado por lo general como un resultado, ¿verdad? Es un resultado de algo, un resultado de todo lo que hemos recibido del Señor y de lo que seguimos recibiendo día a día. La salvación, el perdón, la salud, la provisión, todo lo que Dios nos da debe producir en nosotros gozo, el gozo del cristiano. Y la Biblia nos pide que estemos gozosos. Es más, nos ordena que estemos gozosos. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo que os gocéis. Nos pide también que estemos gozosos, especialmente cuando es difícil estarlo. En Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando las cosas van mal en la familia, en el trabajo, en la escuela, nos ponemos de mal humor. La Biblia dice que en esos momentos es cuando no debemos perder el gozo que tenemos en el Señor. Esto ayuda y refuerza la unidad y la solidez de las relaciones familiares. Veamos una última cualidad, la paz. La paz. Vivimos en un mundo de mucho movimiento, de mucho traqueteo. Si en lugar de ese movimiento, si en lugar de intranquilidad hay paz,
podemos ser felices en el hogar. En Proverbios también dice: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. La paz en una familia es más valiosa muchas veces que los bienes materiales. Es inevitable, como ya dijimos, que en la familia hay discusiones, pero con un miembro de la familia que conserve la calma y no contribuya a la discusión, se puede lograr la paz. La paz solo la podemos lograr cuando Jesucristo está en nuestro corazón. Busquemos, pues, la paz de Jesucristo. Desarrollar todas las cualidades del fruto del Espíritu reforzará en gran manera nuestras relaciones familiares. Veamos rápidamente lo que destruye a la familia. Y es muy fácil. ¿Qué es lo que destruye a la familia? Lo contrario de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Los frutos de la carne o las obras de la carne, ¿sí? Las enemistades, los pleitos, el tratar de salirse con la suya, el decir: quiero las cosas que quiero y los demás solo me interesan para que contribuyan a las cosas que yo quiero. Una actitud egoísta, ¿verdad? Eso sin duda destruye a la familia. Cuando una persona de la familia tiene esta actitud, pronto hay una lucha dentro de la familia porque cada quien quiere hacer lo suyo y buscar lo suyo, y no el bien de todos. ¿Qué podemos hacer para que nuestra familia pase a ser lo mejor que tenemos? Esa era la tercera pregunta, ¿se acuerdan? ¿Qué podemos hacer para que nuestra familia sea lo mejor que tenemos? Aparte de Dios, ¿verdad? Es cierto que muchas veces no tenemos el control para hacer que los otros miembros de la familia cambien de actitud. Y nos vamos con ellos, ¿verdad? Pero aún así nosotros podemos ser el factor de cambio, aun cuando veamos resistencia en los otros miembros de la familia. No importa, como ya dije, que no seamos la cabeza de la familia. Si una persona cambia para bien, es fácil que las personas que viven con él también cambien para bien. Termino con lo siguiente. Las familias cristianas tenemos la gran responsabilidad de ser luz en un mundo de tinieblas. Las familias se están desintegrando. Los hijos han perdido el respeto a sus padres. La vida moderna está acabando con la familia, que es el fundamento de la sociedad. La gente está buscando algo en qué creer, alguien en quien confiar, pero no lo encuentra. Y se da cuenta que los esquemas del mundo no traen felicidad. ¿Por qué? Porque la solución es Jesucristo. Ante esta situación, la responsabilidad de las familias cristianas es grande. Es importante mostrarle al mundo que la armonía familiar aún puede rescatarse. Pero lo que el mundo necesita no son palabras. El mundo necesita ver familias que funcionan, familias que han aprendido a vivir en comunión, familias que tienen la palabra de Dios como la regla a seguir, donde existe amor y respeto y los problemas son resueltos con la paciencia y la sabiduría que solo Dios puede dar. Gracias.